En Puerto Rico decimos, se me fue el hilo, o se te fue el hilo cuando nosotros simplemente nos olvidamos de algo, cuando nuestra vida representa que se nos ha perdido un rumbo. Y eso hoy estamos aquí en el estreno mundial del podcast, El Hilo Podcast, una, algo que se ha originado de parte de Dios en nuestra vida. Vas a escuchar información, vas a escuchar sabiduría, vas a escuchar una palabra, amores, cosas lindas que te van a ayudar a afilar esa atención para que tú puedas lograr ese objetivo maravilloso que tú quieres para tu vida. Te bendecimos en esta hora, te habla el Pastor Iván, bien contento, bien alegre, bien entusiasmado de poder llevar a cabo esto que fue originado en el corazón de Dios. Dios, llevamos muchos años predicando la palabra y un día en nuestra oración le preguntábamos al Señor, Señor, ¿cómo podemos ser más efectivos, más eficientes? ¿Cómo nosotros podemos ser mejores en tu palabra? Y el Señor me guiaba y me decía, hijo mío, hay un problema de atención. Un problema de atención donde muchas veces perdemos la atención de un hilo de redentor que Él tejió a través de toda la Biblia. Hoy vamos a estar entrevistando a un hombre, una persona que respetamos mucho, un caballero bien entendido en su materia, un hombre de Dios, y es el doctor Isaac Esquilín, residente de Huertas College. Vamos a estar discutiendo los problemas de atención, hablando cómo podemos traer soluciones, cuán serios son esos problemas, que Dios tiene algo que decir, a decir al respecto para que podamos nosotros poder ser mejor para tu vida y para los tuyos. Así que vamos ya a la entrevista en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Pastor Iván, qué bueno saludarte. Primero, te agradezco obviamente la invitación y segundo, te respeto porque lanzarse a un emprendimiento nuevo con la audiencia y tu proyecto es de valentía. Así que sin lugar a dudas esto describe este primer podcast o el proyecto que vas a iniciar de valientes. Así que te respeto y gracias por la invitación. Gracias por esa palabra. No sabes lo que significan para mí, porque ciertamente es un reto. Es un Definitivo. reto nosotros poder atrevernos a recibir algo de Dios Definitivo. y en el interés de bendecir personas, Claro. lanzarnos a hacer algo. Siempre nos ha gustado muchísimo la tecnología y es algo que tenemos que hacer porque, doctor Isaac Esquilín, tenemos un problema de atención. Sí, definitivo. Hay un problema de atención y es interesante que Dios a veces lo tenemos como el gran ausente, como ese que no lo contamos con Él. Usted Claro. entra a las conversaciones y se habla de todos los puntos de vista, excepto Claro. del de Dios. Es como si no estuviera. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia, cuando usted va a los profetas, hay una escritura en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios siempre ha estado presente. Definitivo. De alguna forma, la presencia de ese Salvador. Y es nuestra intención nosotros abordar eso. Y en el camino, habiendo sido, ¿verdad?, discípulo suyo del curso de neurociencia en el año 93, una experiencia extraordinaria, a la cual invito a cada persona. Esto fue en Huertas College. Pudimos aprender la importancia de la neurociencia, la importancia del problema de la atención, cómo funciona esta ciencia, para lo cual yo le doy gracias a Dios de poder tenerte a ti, ¿verdad? Si me permite la confianza en este proceso, porque vamos a ver esto profundamente. Claro. Para entrar en ese tema, quisiera decirte a ti, querido amigo que nos escucha, tal vez dirá, pero ¿qué tiene que ver la atención con Dios? ¿Y cómo es que Dios tiene que ver con eso? ¿Por qué ellos están mezclando una cosa con la otra? Yo quiero que usted se vaya al libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 5, dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos, todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, de todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Isaac, este hombre era el profeta que Dios había enviado cuando el pueblo de Israel había fallado y estaba en el exilio y simplemente se había ido la presencia de Dios. Este hombre fue llevado a un
pueblo de dura cerviz, Ujú. gente difícil, gente que simplemente querían fallarle a Claro. Dios. Y Dios le está diciendo a este profeta, pon atención. Claro. ¿Cuán importante es la atención para nosotros en nuestro diario vivir, Isaac? Quiero traer varias cosas en perspectiva o responderte de varias maneras. Lo primero, que el cerebro tiene 4 dimensiones o variables que son importantes conocer. Una es la atención, que la he mencionado y es parte principal del podcast y la vamos a atender con toda la profundidad. Pero otra importante también es la memoria, que lo vamos a ver. Estas las emociones, que es otra parte muy importante, y la motivación. Así que en resumen, el cerebro tiene 4 estímulos muy importantes: Ujú. memoria, atención, emociones y motivación. Son 4 variables, pastor, que el ser humano las necesita para vivir de alguna manera u otra. Usted trajo un comentario por qué la gente tal vez no está atendiendo a Dios, por qué la gente tal vez no está entendiendo el mensaje. Yo entiendo que más que lograr atender, la gente está dando un mensaje al sistema. Cuando usted pregunta en cualquier barrio, país, barriada, la gente de alguna manera u otra cree en Dios. Ujú. Tiene una saciedad de decir, yo creo en Dios, creo que hay un creador que me sostiene en los momentos difíciles, siempre de alguna manera mencionamos a Dios. Yo creo que la gente está diciéndonos algo a nosotros, y es que no estoy entendiendo el sistema que ustedes están promoviendo. Ahora, ¿por qué atención? El cerebro necesita estímulo y respuesta, pastor. Estímulo y respuesta. ¿Cómo estamos llevando el mensaje? Cuando hablamos de la memoria, por ejemplo, hay 3 tipos de memoria. Hay una tipología de muchas maneras, pero hay 3. Está la memoria, por ejemplo, sensorial, Ujú. donde la gente reacciona a varios sensores. Tú recuerdas muchas veces al comer una harina de maíz aquí en Puerto Rico, tal vez recuerdas a tu abuelita cuando te hacía la comida. Sí, señor. Tal vez cuando tú, por ejemplo, tienes un olor a limón, te trae recuerdos particulares. Porque la memoria sensorial hace que despierten memorias y atención a eso que tiene conocimiento. Así que un principio interesante, que es parte de la creación de Dios, es que nos dio una memoria sensorial para que cualquier experiencia buena o mala que tengamos en la vida podamos traer buenos pensamientos. Por eso que siempre en la Biblia una palabra bien mencionada a Josué, a los profetas, a Abraham, fue: Ujú. memoriza estas palabras. Memoriza la palabra, Porque correcto. ciertamente la memoria es parte fundamental de la atención y quiero llevarlo paso a paso. Así que las memorias, particularmente las sensoriales, son bien importantes, donde la gente recuerda estímulos por sensores. De hecho, muchas veces tú llegas allí a, ¿verdad?, X tienda de perfumes, Ujú. y esos olores a perfumes te traen igual Eso es recuerdos de correcto. X, Y cosas. Así que los olores, los estímulos, El perfume que usaba mi mamá, mi definitivo, abuelita. y traen ciertamente un estímulo que despierta Eh, memoria. Y eso es muy importante tenerlo. Ahora, ¿cómo yo llevo esto al contexto teológico o bíblico? Sin lugar a duda. Cuando tú, por ejemplo, tienes tus momentos de oración, cuando tienes tus momentos de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que la oración se convierte en un olor, en un incienso que llega al cielo. Ese incienso despierta memorias con Dios. Por lo tanto, hay mucha simbología que podemos mezclar ciencia y Biblia que demuestran que Dios estableció la memoria sensorial. La segunda, pastor, es la memoria a corto plazo. Le llaman memoria de trabajo. Es la cuando usted le dice, mira, 2 más 2 es Killing 4. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Isaac Killing Castro. Es una memoria que responde a información rápida. ¿Ok? Y esa es importante trabajarla porque es la memoria de trabajo que tú usas todos los días. ¿Ok? Por lo tanto, esa memoria de trabajo implica unas funciones específicas del cerebro que todos los días tenemos que monitorearla en la lectura, en el conocimiento, en el día a día. Pero la tercera es la memoria a largo plazo. Y en esa hay una que se llama memoria episódica. Es que tú recuerdas cosas aunque hayan pasado mucho tiempo. Si yo menciono 2 aviones y 2 torres, ujú. yo estoy seguro que su cerebro va a decir 9/11. Y yo no tuve que dar mucha información. Exacto. Pero si yo le digo a usted, Pastor Iván, que usted hizo hace 7 días, a las 5 de Eh, la tarde, eh, eh, Está un que- poquito más más complicada la cosa. complicado, qué ropa tenía puesta, qué almorcé, qué comí, Sí, es complicado. Ahora, ¿cómo usted se va a acordar más de lo que sucedió en el 9/11, que fue hace 24 años aproximado, y no se puede recordar de algo que sucedió hace 7 días? ¿Cómo claro. se explica eso en la ciencia o aún en la Biblia? Sencillo. Porque las emociones que causan grandes significados, siempre existirá ese tema de memoria. Por lo Ujú. tanto, memoria episódica es la que tú recuerdas, no importa lo que pase, vas a recordarlo por mucho tiempo. Por eso que en la Biblia siempre establece tener experiencias con Dios. El tema de la presencia de Dios constante en tu vida. Es importante porque son memorias que se van marcando en tu cerebro, y en el momento de dificultad que tú tengas en tu vida, esa memoria, ¿qué va a hacer? Va a despertar Me encanta. para que obviamente tengas obviamente bonanza. Ahora, vamos a hablar de la atención.
Y si la memoria está bien fortalecida y la gente entiende el concepto de memoria, podrá entender los tipos de atención. No hay duda, pastor, que el cerebro atiende de diferentes maneras. Yo me acuerdo que la escuela decía, mira, en neuroeducación se enseña mucho, si el niño no te está mirando fijamente en la cámara y no te está mirando, no te está atendiendo. Y el niño usted lo tenía mirando de la maestra y de momento, ¿usted me entendió? Maestra, dime, no entendí. Porque no necesariamente mirar fijamente a alguien a los ojos implica que te está atendiendo. De hecho, los hijos, los que somos papás, ¿verdad? Yo tengo una niña de 9 años y Eso un es. niño de 4. Ujú. Yo le digo muchas veces, Esther, Lucas, y les repito las cosas y no necesariamente, no es que no me están atendiendo, están escuchando, pero otra cosa es atender. De hecho, es muy diferente la atención y la concentración. Sí, ¿Ok? es correcto. Por eso que estimular la atención requiere de habilidades conscientes del individuo. La atención selectiva, el ser humano atiende lo que le interesa, pastor. Punto. El ser humano tiene una atención selectiva, hay una atención sostenida, donde el cerebro tiene la capacidad de atender por largos periodos de tiempo. ¿Verdad? Tenemos diferentes tipos de atención que son importantes conocerlas para entonces lograr transmitir un mensaje y lograr que la gente se conecte con la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos en realidad este tema al punto de poder implantarlo en nuestra vida? ¿Cuán generalizado está ese conocimiento en la vida hoy en nuestra sociedad? La neurociencia cognitiva aplicada lleva mucho tiempo y tiene cientos de investigaciones validadas, ¿verdad? Esto es Ujú. un proceso, investigaciones académicas han validado el cerebro, ¿verdad? Y día a día lo siguen estudiando. Porque, pastor, conocer el cerebro, aunque sean los principios básicos del cerebro, importa, no tan solamente en el mundo cristiano, ¿verdad? En este Claro. contexto teológico, sino en el mundo de las empresas, en el mundo de la educación, en el mundo del marketing, en el mundo del estímulo y la respuesta. Una empresa que quiere vender más tiene que saber que hay unos colores específicos que necesita la tienda. Hay unos olores específicos que necesita la tienda para que la gente atienda el anuncio, le dé clip. Así que en todos los ámbitos este conocimiento es trascendental, cuanto más para impartir la palabra de Dios y para que la gente aplique los principios bíblicos que se requieren. Eso me lleva entonces a otra pregunta, porque ciertamente nos gusta mucho entender qué cantidad de problemas, qué problema puede haber, Ujú. porque no entendemos la atención, porque no atendemos. Para mí, según verdad aprendimos en el curso y hemos estado estudiando, hay una crisis de atención. Claro, Simplemente muchas veces personas no leen 2 párrafos, 3 claro, párrafos, simplemente no terminas seguro. un artículo Ujú, completo, ujú, claro, simplemente porque no podemos aguantarnos, allá hay algo, claro, viene una interrupción seguro. y dicen los que saben de esta materia que cada vez que usted lo interrumpe le va a tomar por lo menos 23 minutos volver a tener Sí, la sí, atención de nuevo. Entonces, es algo que si nosotros, ¿verdad? Para resolver problemas en nuestra ujú, vida, políticos, económicos, claro, de toda índole, necesitamos estos tipos, esta gente inteligente, esta seguro, gente que sepa lo que hace, esta gente que claro, tenga esa voluntad. Pero si no logran fijar la atención, definitivo, entonces no va a tener esos beneficios que acabas de claro, hablar. estamos de acuerdo. ¿Cuán profundo es el problema de atención? No, es real. Hoy, ahora mismo estamos haciendo un podcast que tendrá una duración y lo más probable es tu equipo de medio va a dividir esto en varios cortes Ujú. porque la gente está acostumbrada al clip. Vivimos en la sociedad de mucho estímulo y Del eso en fast food. neurociencia, fast food. Y la ciencia se le llama dopamina. Ujú. Estímulo y respuesta. ¿Y la Estímulo dopamina y qué respuesta. causa? Pues mira, placer, recompensa, ¿verdad? La persona necesita estímulo y ese estímulo hace que la gente esté, ¿qué? Dándole scroll, ¿verdad? Al celular y buscando contenido. Ahora mismo existe lo que se llama microcontenido. Usted ve reels de 30 segundos, un minuto. Es TikTok, las personas pueden consumir una cantidad de contenido excesivo en tal vez cuánto, media hora. Impresionante. Así que no hay duda que vivimos en una sociedad superestimulada, diría yo, sobreestimulada. Mm. Y eso hace que, ¿cómo conseguir una aguja en un pajar? Decían nuestros abuelos. ¿Cómo conseguir una aguja en un pajar? Es complicado. Así que el tema de atención lo que hace es que la persona necesita sacrificar tiempo para accionar. La gente normalmente está atendiendo, pero muchas veces es que no están dispuestos a aplicar lo que entendieron o atendieron, porque la atención requiere entendimiento, Entendimiento. conocimiento, entendimiento, sabiduría. Son los Sabiduría. principios, Claro, conocimiento, entendimiento, sabiduría. claro. Así que la gente para crecer en ese proceso necesita atender, pero a veces, muchas veces en la vida cuando atendíamos a mamá, no es que no la escuchábamos, es que nos dolía cuando mamá nos regañaba, porque la atención requiere que sacrificio de sentarte a aprender y un corazón dispuesto a estimular o un poco repetir lo que alguien te está diciendo. Me llama la atención mucho lo que dice Isaac, porque
hemos estudiado y hemos visto que, por ejemplo, las redes sociales y este tipo de Ujú. actividad tecnológica se nutre de la neurociencia, Total, se nutre por completo de todos estos estímulos que hemos estado hablando, lo definitivo. que ha estado diciendo del cerebro. Es verdad que tiene sus diferentes partes, la función de la corteza prefrontal y todas Ujú. esas cosas que Función podemos ir. ejecutiva, Y excelente. ellos mismos diseñan esta tecnología para amarrar, Claro. para no manipular, no sé si utilizar la palabra Ujú, ujú. manipular, sino para aprovechar el conocimiento de saber que existe el estímulo por de la dopamina, cómo Claro, funciona el cerebro, y se puede caer, y se cae, y se ha demostrado en adicción. claro, claro, Hay total. tal cosa como Sí, la sí, adicción. Yo total. quisiera que tú ilustraras eso, Claro, claro. que a la persona que nos está viendo, tal vez usted no puede leer la Biblia, usted no puede leer un libro, usted no puede tener un mejor rendimiento académico de sus Ujú. hijos, su hijo está tal vez atado a un teléfono y hace un berrinche cuando usted se lo quiere quitar. Claro, ¿Cómo puedes hablarnos de esto? claro. La conversación hay que separarla en dos aspectos. Ujú, Porque ciertamente hay personas que tienen problemas específicos de aprendizaje, sin lugar a dudas. claro, Diagnosticados, hay problemas específicos de aprendizaje, hay temas de educación especial. Eso hay que separarlo y tenerlo muy claro, ¿verdad? Y eso está estudiado. seguro. Ahora, vamos a la persona normal promedio que en efecto debe tener unas destrezas cognitivas mínimas para poder aplicar entendimiento, en este caso atención. Ciertamente, ¿cómo yo logro atender? Requiere, pastor, disciplina. O sea, la atención requiere disciplina. La atención se entrena. Mamá me entrenaba y me decía, tú tienes que sentarte a estudiar, porque la atención se entrena y vivimos en una sociedad que no requiere o no quiere entrenamiento. Quiere que todo sea ¿qué? Rápido, que tenga placer y recompensa automática. De hecho, la gente está buscando los secretos del éxito más importante del mundo. La gente Ujú, está dispuesta a pagar ujú, cientos de dólares, pastor. Si una persona te ujú, dice que en 7 días va a lograr ser millonario, ujú. está dispuesto a pagarlo porque la persona quiere resultados ¿qué? Rápidos, placer automático y recompensa muy rápida. Así que la atención se ve en juego. Cuando la persona tiene problemas de atención, es sin lugar a dudas complicado. Porque la persona que no logra atender no va a poder aplicar en la vida, pastor. ¿Verdad? Y como dice el americano, we don't talk, we act, ¿verdad? No podemos ser gente que solamente hable, sino que logren acto. Así que la atención es importante para aplicar cosas en la vida diaria. Déjame compartir esto. Usted, querido amigo que nos ve, usted no puede ser enseñado por alguien a quien usted no atienda. Y usted no atiende a quien no honra y no honra a quien no le da algo. Tenemos que poder atender. Definitivo. No puedo ser enseñado, no puedo aprender. No podemos aprender la Biblia, no podemos aprender una disciplina, no podemos aprender. Y esto es medular. Usted se preguntará, pero esta gente están hablando del hilo escarlata de la redención, de qué importante, porque Dios tejió en hilo para nosotros. Pero también estamos hablando de que vivimos en una sociedad, tenemos una ciencia que entender y que Dios utiliza todo esto para bendecir nuestra vida, pero es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad aprender e implantar esto. ¿Tú piensas que en realidad se está haciendo el esfuerzo por aprender esto? Creo que los líderes tienen que formarse, sin lugar a duda. Hay un tema metodológico de formación Ujú, y eso no se puede despintar. Tenemos que formar a los líderes para que esos líderes entonces a sus seguidores le puedan explicar la importancia de lograr tener tiempo de concentrarse, tiempo de lectura. Ahora mismo en Puerto Rico y en el mundo hay un tema de comprensión lectora muy baja. Los niños tienen un problema de comprensión lectora. Pues, ¿qué implica eso? Pues sin lugar a duda que hay retos cognitivos, porque el niño está todos los días en un celular. Entonces, la mamá es la que tiene que crear la disciplina de ponerle ese time en ese niño. Mira, vas a usar el celular de este tiempo a este tiempo, pero a lo ¿verdad? mejor la mamá también que está haciendo scrolling en el Claro, es un teléfono. tema de control. Y sin lugar a duda, pastor, yo creo que si la sociedad lograra desarrollar ese lóbulo frontal, esa función ejecutiva, flexibilidad cognitiva, el tema de planificación, de organización, ¿verdad? Inhibición del comportamiento, lograr de alguna manera desarrollar, como yo llamo, esas habilidades que tenemos para lograr no tan solamente tener conocimiento, sino aplicarlo. Y eso se llama, ¿verdad? Los americanos le dicen los soft skills, ¿verdad? Y en español, las destrezas transversales. Esa capacidad no tan solamente de escuchar, sino de tener pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad e innovación. De hecho, las empresas hoy en día, ¿qué están buscando? Gente que tenga grados académicos necesariamente. Mira, eso te da una puerta abierta, pero ahí no se queda. Claro. Tienes que lograr demostrar que tienes pensamiento crítico, resolver problemas. En Puerto Rico lo vivimos todos los días en nuestro país. Sí. ¿Cómo vemos problemas que tal vez no son tan complejos, que solamente necesitan voluntad y sentido común? Entonces Sí. usted dice, pero pastor, ¿pero por qué este problema no se resuelve de esta manera? Porque tal vez no hay voluntad, no hay sentido común y eso se requiere un nivel de atención alto.
Escuchar la necesidad de las personas requiere atención. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Isaac, porque nosotros podemos ver, hemos visto, ¿verdad?, en las noticias cómo a veces pues no se pueden lograr puestos en gobierno o Claro. puestos e inclusive en el mundo, ¿verdad?, de los negocios. Y usted ve que hay preparación, hay Sí, doctorado, hay maestría, hay experiencia, pero de alguna forma, de alguna manera, no se puede atender el asunto para tener el resultado. Entonces, tal vez tenemos que movernos hacia atrás y claro. atender algo más básico, como valga la redundancia, como ponerle la atención. Me gusta mucho la escritura de Ezequiel, porque Ezequiel dice claramente, me dijo Jehová, pon atención, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Esto es neurociencia, Claro, es claro, más de un claro, estímulo claro. a la misma vez para que el profeta pueda entender. Fíjese que le dice, todo lo que yo le hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario. Y yo creo que podemos aprender algo más. Porque fíjese que Dios le está diciendo al profeta, pon atención a lo que Ujú, te digo, claro. míralo, escúchalo a mis ordenanzas y pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario. Hay gente, mi querido amigo, que puede entrar a un lugar de Ujú, adoración claro. y simplemente mirar la decoración o mirar cómo aquel está vestido o simplemente no poner Claro, atención en lo que en esa palabra que se le dice y esa persona entró a una casa. total. Pero cuando tú haces lo que dice Dios, el profeta, pon atención a mis ordenanzas, a mis leyes, vas a salir de un santuario. Vamos a poder tener la experiencia de un Claro. santuario. Tan importante es que Dios Ujú. se lo establece en su palabra. ¿Qué piensa? Quiero dar un ejemplo simple, ser pragmático. Cuando pasa una catástrofe en el país, parecido al huracán María, ¿verdad? Que la vimos en el país, Puerto Rico, Ujú. los ingenieros fueron una pieza clave. Y el ingeniero, para lograr aplicar niveles de atención cognitivamente y llegar a ese lugar que hubo un desastre, pongamos ejemplo una casa, una persona que no tenga el conocimiento del peritaje va a ir a la casa y lo único que va a ver son líneas, tal vez cosas rotas, pero no tiene el peritaje atencional de decir, esta línea que es una X significa que la casa está color naranja o la casa es color rojo, nadie la puede habitar. Otra persona que no tenga conocimiento no puede discernir más allá o atender el problema verdadero. ¿Por qué traigo ese ejemplo? En la vida pasa igual. Para lograr tener recursos atencionales con resultados, requiere uno, conocimiento básico. ¿De qué vale que yo le diga a Lucas, Lucas no hagas esto, Lucas no hagas esto? Él lo va a comenzar a hacer y me va escuchando, lo va a hacer, pero no es lo mismo que Lucas no lo haga cuando ya tiene conocimiento de que eso va a tener una consecuencia. Por eso que dice la escritura, atiéndanme, pero no es que tengas una postura de escuchar y leer simplemente lo que dice ahí. No, 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 no. Ujú. Es que yo requiero muchos recursos atencionales. ¿Y qué son recursos atencionales? Necesito que lo que yo te estoy hablando lo anotes, lo repitas, lo apliques, lo lleves a otra dimensión. El cono de aprendizaje. Literal, o sea, los niveles atencionales no tan solamente es tú pararte a escuchar algo, requiere que tú disiernas más allá, estudie. La Biblia expresa que hay que escudriñar las escrituras. Ujú. Esos son otros recursos atencionales que son importantes para lograrlo. Otro ejemplo, un empresario, pastor. Un empresario tiene una idea de negocio. Y voy a dar diferentes ejemplos para el público que nos escucha. Tienes una Claro, idea de negocio. claro. Y esa idea es el milagro más grande que una persona puede recibir. De hecho, el milagro más grande que una persona puede recibir es tener una idea de Dios. El Correcto. milagro más grande que una persona puede recibir es tener una idea de Es bueno que Dios. lo enfatice porque Es real. ciertamente esas ideas producen y hemos visto esa experiencia una y otra vez. En el mundo, todo lo que vemos hoy comenzó con una idea. Ujú. Y las ideas son dadas por Dios, dice la Biblia. Ujú. Ahora, la idea no se puede quedar ahí. La idea es un proceso cognitivo. ¿Qué tuvo que hacer grandes empresarios, Steve Jobs, ahora Elon Musk que se habla? ¿Qué tuvieron que hacer con esa idea? Tuvieron que investigarla, pastor. Tuvieron que pasarla por un proceso sistemático. Tuvieron que caer muchas maneras, tuvieron que tener muchos trial and error, ¿verdad? Prueba y error. Así Así es. que el problema atencional, cuando una persona no lo entiende y está consciente de él, es grave, porque la persona va a llegar allí, pero no va a entender lo que pasa allí. La gente llega a la iglesia y la gente se cuestiona, pero ¿por qué unos llegan bien y cuando van todos los días salen con bendición y otros no salen con bendición? Bueno, lo que pasa es que lo más probable no está atendiendo. Y si Así no es. atiende, no entiende. El Así es. problema es que si tú no atiendes, no entiendes.
Y si no llegas al entendimiento, no te conviertes en sabio y no vas a discernir lo que está pasando allí. Sí, Es como el músico. Yo toco piano, yo soy músico. ujú, El músico me va a entender mi ritmo. claro, El músico me va a entender mi tono, pero el que no es claro, músico, ¿qué es lo único que puede hacer? sí, Disfrutarse la música. No claro. entiende que estoy en do, que en re, voy un acorde. No entendió la transición del corte. Que dicho sea de paso, estimula unas partes en el cerebro muy Claro, no, importantes no, la la música música. es trascendental. De Sí. hecho, hace que la gente atienda más un Ujú. mensaje. Por eso que tener música por debajo de un anuncio, ¿verdad? El beat hace que la persona atienda más. Hay recursos que en el mundo cristiano debemos utilizar para que el mensaje del reino llegue más rápido. Los recursos de la televisión, las redes sociales, hay que utilizarlos porque ayudan a que el mensaje llegue correctamente. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo en nuestra iglesia allá en Luquillo es que ahora vamos a construir un edificio nuevo para la iglesia de los Qué niños. bueno. Vamos a hacer un edificio multisensorial Muy bien. donde se apele tanto a la música como a la Claro, vista, como al claro, oído, claro. para que el niño tenga una experiencia diferente y pueda Total, entonces más sensores de su cerebro ser claro. activados y aumentemos, ¿verdad? Esa capacidad de aprender. Y queremos ser líderes en eso, queremos echar hacia adelante porque, doctor, hay, hay escasez, hay gente que no se está desarrollando, hay nietos, hay personas Claro, claro. que esto incide en la productividad de un pueblo, Total, incide en el éxito de una familia. Y total. Dios, en su maravilla, en su maravilloso manera de Ujú, hacer, él estableció un hilo. totalmente. Y Dios, óigame, querido amigo, que no se le pierde el hilo, que no se nos pierde el hilo de la vida. A veces se nos pierde el hilo cuando simplemente empezamos a hacer lo que no tenemos que hacer Claro. y vemos cosas negativas en la vida, Ujú, a pesar de que tal vez estuvimos bien en un momento dado. Pero hace poco yo, ¿verdad? Estudiando la Biblia, veía cómo Dios desde el principio establece un plan de salvación. ujú. O sea, la Biblia o es un libro de redención o no es nada. Es la historia de un padre que simplemente crea unos hijos, ellos fallan, él hace un plan de salvación y lo lleva a cabo. Ujú. Y hace lo que tiene que hacer porque y claramente él cumplirá su propósito en Claro, nosotros. claro. Y ciertamente desde el principio usted ve cómo la palabra, cómo la presencia del Salvador está hasta el final. Entonces, es importante que yo pueda ver eso, que Ujú, yo pueda seguirlo, porque entonces no es que Dios no está, claro. es que yo no lo atiendo, es que yo no estoy percibiendo. ¿No te parece? Definitivo. De hecho, cuando uno va a un concierto o cualquier lugar, sea un restaurante, una actividad, una obra de teatro, hay unos que van a salir con una opinión que dicen, no me gustó. Pero ¿y por qué no te gustó? Muchos te dicen, bueno, es que no entendí. Bueno, no te gustó porque es que no estabas entendiendo lo que estaba pasando allí. Porque para atender y entender se requiere entender contexto de las cosas, ¿verdad? Yo tal vez voy a una obra de teatro del 1930 y si no conozco el contexto, tal vez la obra no la voy a entender ni me va a parecer, porque realmente no es de mi contexto. ¿Y qué quiero decir con esto? La información hay que contextualizarla. Si no contextualizamos los discursos, la información, no traemos ejemplos prácticos básicos, cuando uno lleva un mensaje, pastor, es muy difícil que la gente lo entienda, Ay, porque no eso, está eso es contextualizado. cierto. O sea, imagínate la palabra de Dios, Sí. que es un libro tan espectacular, vivo, Ujú. ciertamente tenemos que aprender a lograr que ese discurso sea que contextualizado, para que la gente pueda atender más y pueda entender. Porque la idea no tan solamente de atender es simplemente pararte de frente, como he repetido, Claro, y decir, sí, te estoy escuchando. Bueno, no es lo mismo oír que escuchar. Son dos palabras totalmente distintas. De hecho, la etimología de oír y escuchar son dos cosas distintas. claro, Oír simplemente escuchar sonidos y estoy más o menos captando, pero cuando claro. tú escuchas, prestas atención, te concentras en la información, buscas más información y te nutres de ella y creas otra información, ¿verdad? Lo que se llama andamiaje cognitivo. Tú creas algo de algo, ¿verdad? Y vas construyendo más. Es interesante, yo estoy recordando una experiencia que tuve en un momento dado. Yo también soy empresario Ujú, y gracias a Dios hemos sido muy bendecidos en eso. Y un día estaba en uno de esos momentos donde no sabía qué hacer. claro. Tal vez a usted que está viéndonos se puede relacionar con esta experiencia. Y estaba en mi lugar secreto orando, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, pues podemos decir que tenemos esa costumbre. Ujú, Y en un momento dado, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios tiene la capacidad, o por lo menos la costumbre conmigo, de darme una escritura. Tal vez
no tengo una voz que me dice tal cosa, pero sí puedo ir a una escritura. Y me llevó al Salmo 32:8. Y el Salmo 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y personas dicen, no, eso es una casualidad. No, eso no es una casualidad. Es que nosotros estamos orándole al Dios Todopoderoso y Él tiene una palabra que nos regresa vacía. Y yo pude entender, no me dijo que tenía que hacer, no me dijo que iba a hacer, Ujú, pero me dijo, te voy a hacer entender, claro. te voy a enseñar el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y Sí. hubo paz en mí, hubo un efecto en mi persona de tener una tranquilidad de encontrarme en el sitio correcto. ¿Qué impacto tiene la oración en la parte de neurociencia? ¿Cómo podemos atar esos procesos? ¿Qué podrías Bueno, enseñarnos? total, la realidad es que la oración crea procesos cognitivos en el cerebro importantísimos, ¿verdad? Sinapsis, la gente tiene lo que se llama una concentración en algo específico. Por ejemplo, cuando tú te vas a concentrar, le llamo hoy en día la meditación, ¿verdad? La gente se concentra y medita. Ujú. Es importante porque la oración es ese proceso que tú tienes para con Dios de meditar la palabra, hacerle peticiones, pedir, etcétera. Así que la oración es un camino, es una línea importante para tú lograr de alguna manera conectarte con Él y decir, oye, yo creo en Él y por cuanto creo, entiendo que cuando hablo, converso con Él, me está escuchando. Y si Él me escucha, ¿me está qué? Atendiendo. Entiendo. Lo más interesante que Jesús dijo fue, todo lo que me pidan, se lo voy a conceder. Ujú. Por lo tanto, Él te está escuchando, Él no simplemente te está oyendo y tomando unas notas de tu vida. Bueno, el pastor Iván me pidió esto. No, Él está prestando atención. Pero por cuanto te presta atención y te atiende, hay cosas que te concede y otras que ¿qué? Que no. ¿Por qué? Espérate, esto que me está pidiendo no está alineado. Esto que él me está pidiendo no sabe, que no le conviene. Por lo tanto, no se lo voy a dar. Dios, no me estás escuchando. ¿Cuántas peticiones hemos tenido en la vida que ciertamente las hablamos, se las pedimos y pasan 5 años y Dios mío, Y porque no Dios no, pasa no nada, llegan? exacto. Pueden pasar varias cosas. Claro, Uno, que no es el tiempo. sí. Pero dos, tal vez que no te conviene porque te va a dañar. Y otras que realmente es no, punto, no, no te toca. Así que no es que Dios no te está atendiendo, es que Dios entiende que no es para ti por X o Y razón. Así que Claro, el tema de atención es más profundo, no son simplemente escuchar, claro. sino que implica que la persona le conviene algo, no le conviene. Por eso es que yo siempre tomo el ejemplo de papá y mamá. Te decían, no te toca esto, no te toca lo otro, porque entendían más allá que requería otras cosas para tu Sí. vida. Es interesante porque en ese proceso donde yo estaba preguntándole al Señor y luego recibo eso de Dios y lo recibo por fe, sabiendo y creyendo de que Dios está atendiéndome y que Ujú. no es una casualidad. Tal vez alguien podría decir, es que el pastor había leído muchas veces Salmo 32:8 y de Ajá. repente su cerebro Sí, sí, le sí. trajo el Salmo 32:8. Claro. Pero ahí es donde uno tiene que decidir, entonces yo sé en quién yo he creído. Claro. Yo pongo atención en quién yo he creído. Y si fuera que mi cerebro se le ocurrió ir a buscar en algún sitio en mi memoria ese salmo, el que escribió el salmo es el Dios del cielo. Claro. Entonces tenemos que entender que hay una interacción muy íntima Sí. entre el cerebro, entre el ser humano, que es la más grande creación del Dios del Sí, cielo, señor. a cómo nosotros tenemos que fluir. Y es hermoso, Isaac, Sí, sí, porque sí, sí. estamos siendo utilizados por el Dios del cielo en la medida que atiendo lo que Él nos está diciendo. Hay algo importante que me gusta mucho de Proverbios. Hay Proverbios capítulo 3 específicamente expresa, versículo 7, si no más me equivoco. Dice que tengamos la verdad como principal en nuestra vida y la diligencia y la Ujú, sabiduría ujú, para que tengamos favor para delante de Dios y con los hombres. Pero cuando tú buscas muchas definiciones originales en el texto original, seguro. explica para que Dios te atienda, pero también los hombres te atiendan. Es decir, favor y gracia delante de Dios y los hombres. De hecho, cuando Jesús llegó a la tierra, se definió lo mismo que dice Salomón en Proverbios. Que tengas favor y gracia delante de los hombres y de Y Dios. de Dios. Favor y gracia Gloria y gracia. implica que alguien te está atendiendo. De hecho, en un momento dado, el profeta dice, voy a lanzar tu nombre a las naciones y correrá como el sonido de muchas voces.
Porque Dios lo que pretende con la atención, la memoria, la motivación, igualmente todo lo que implica las emociones, es que nosotros logremos que una vez que tengamos la memoria de su palabra, Sí. desarrollemos la memoria sensorial, que es la Ujú. oración, la meditación, las experiencias con Dios. La memoria a corto plazo, ¿qué implica qué? La palabra de Dios. Que cuando te pasa algo malo, tú digas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es que memoria a corto plazo. Que también actives la memoria a largo plazo, que implica que no importa los años que pasen, Dios va a cumplir qué? Su promesa. Su propósito, Así que su ya, ya- promesa. ya logramos entender la memoria. Así que memoria, Ujú. memoria sensorial, mi oración diaria con Él y estímulo y respuesta y la presencia de Dios en mi vida y la relación con el Espíritu Santo. Memoria a corto plazo. Yo todos los días voy a recitar lo que pasa. El peor día de mi vida, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Memoria a largo plazo. Amén. No importa lo que pase en los años, Dios va a cumplir su propósito y su promesa. Ahora, ya lo logramos, tienes memoria ahí, la tienes ahí cargada. Vamos a la atención. Dios quiere que tengas atención sostenida. Que por momentos te sientes a tener la atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? Pues mira, que tú la atiendas por largos periodos de tiempo. Que seamos, ¿qué? Obedientes. Dios no quiere que tú seas obediente solamente un día, dos, un año. Dios quiere que seas obediente a largo plazo. Y para ser obediente a largo plazo hay que atender de manera sostenida. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Y perseveras hasta el final. Ujú. Ahora, la atención, igual, la atención selectiva, ¿verdad? La capacidad. Y ahí logras todos esos temas atencionales que hemos hablado. Pero tenemos que hablar de la motivación. Este tema no se puede ir, pero estamos hablando de atención, Claro, Esquilín. claro, claro, Es que la motivación es claro, importante. claro. Porque si una persona, Pastor Iván, no se siente motivada a hacer algo, la gente no va a atender. O sea, la gente necesita una motivación, Pastor Iván. Pero Hay un Esquilín, elemento de emoción que sí, le añade total. validación al La proceso. motivación no es un pecado. Ujú. Claro, hay personas que tal vez en el altar, ¿verdad? En su discurso diario se Claro. convierten en simplemente motivadores. Ahora, motivación vacía, eso es otra cosa. Pero el cerebro requiere motivación. Ujú. ¿Pero quieren eso está en la Biblia? Sí. ¿Dónde? En toda la Biblia. Sí. ¿Dónde está? Bueno, primero, le dijo a Abraham, Abraham, mira las estrellas. Espérate, mira toda la arena del mar. Así será tu descendencia. Eso no es el texto más de Oh, motivación poderoso, que hay. poderoso, Ese es el texto más poderoso, motivacional que hay en la Biblia. Mira, poderoso. mira las estrellas del cielo y mira el mar. Así va a ser tu descendencia. Y hay ese elemento de emoción que añade cuando atendemos esa palabra, añade validación, lo Claro, hace más importante para mí, lo total. hace algo más que yo quiera atender, ¿correcto? Autoconcepto. Hay un término que es autoconcepto, los psicólogos usan mucho, o el autoconocimiento. Es Ujú. la capacidad que tiene un individuo de entender quién es y quién puede ser. Quién es y quién puede ser. La trascendencia. Total. Así que tenemos que entender quiénes somos y quiénes podemos llegar a convertirnos. Ujú. Ahora, en justa perspectiva, porque hay gente, pastor, que tiene por ahí ¿verdad? Un concepto de sí mismo muy alto. De hecho, Pablo dijo, tengan cuidado, Sí, no tengan un concepto muy elevado de sí mismo, porque cae, ¿verdad? En exactamente. personas que ciertamente no son humildes como Dios quiere, sino son Ujú. gente, ¿verdad?, que simplemente quieren ostentar de algo. Y eso no es. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Totalmente. Ahora, es importante porque cuando Dios quiere establecer este proceso de motivación en nuestra vida, es que quiere añadir sueños. La gente necesita recuperar la capacidad de soñar. La gente Ilusión. necesita la capacidad de ilusionarse, de Ujú. tener expectativas sobre algo, de tener esperanza sobre algo. La gente necesita que se le devuelva la esperanza de prosperar, de que mi familia ya va a salir de la pobreza, que va a lograr tener riquezas. Pero, ¿cómo que usted está hablando de riqueza? Bueno, es que riqueza es en todos los aspectos de la vida. Exacto. Salud, sabiduría, entendimiento, Una prosperidad etcétera. completa. Completa, ¿verdad? Claro. No hablamos solamente de capital, de Ujú. dinero. Ujú. Ahora, tenemos que añadirle el tema de las emociones. Ya hablamos de la memoria, ya vimos la atención, ya vimos la motivación y está en toda la Biblia. Y ya Está así. le expresé el tema de Así Abraham, es. que es espectacular. Ahora, vamos al tema de las emociones. Las emociones, Clint, ¿son buenas o malas? Científicamente no hay emociones buenas y malas. Hay un pensamiento por ahí de que no, no puede ser emocional, no puede hacer esto otro. Yo pienso que aún con mi emoción tengo que adorar a Dios con eso. Wow, es que la realidad, la pregunta sería, bueno, ¿usted es cristiano? Sí, ¿usted cree en Dios? Bueno, pues Dios le creó a usted. ¿Y qué usted tiene? Emociones. Bueno, ¿y quién las creó? Dios. Ahora vamos entonces. Hay tipos de emociones. Y Ujú. sin lugar a dudas hay tipos de emociones. Tú puedes sentirlas todas en un minuto. De hecho, en un día tú puedes tener todas las emociones. Hay 4 básicas. Está la felicidad, está la tristeza, está el dolor
el sufrimiento y está la ira. Esas son las 4 emociones básicas, pero están muy, ¿verdad? Gamificadas, ¿verdad? Están muy, Claro, ¿verdad? Tienen varias variables dentro de sí. claro. Pero todos los días tú necesitas estar feliz, excitado de felicidad, lleno de serotonina. No, porque tú requieres también momentos que aprendas a caer profundo para probar ¿qué? Tu fe. Yo he estado viendo que uno tiene que, y esto tal vez a usted le sonará raro, pero hay que aburrirse de vez en cuando. Hay que Sí, entrar en procesos de aburrimiento, de meditación profunda, total, de estar cavilando y decir, caramba, esto no me está yendo bien. total, Haciéndome una cartilla en mi vida, total, esto no total. está bien, porque cuando eso pasa, entonces empieza mi cerebro a dar nuevas posibilidades. Mi fe empieza a crecer porque es Claro. un objeto de fe. ¿Qué te parece esa idea? Total, de hecho, y ahí caemos en un último concepto que quería dialogar para ir cerrando, el tema de los hábitos, ¿verdad? Vimos que las emociones las entregó Dios, y para hacer ese punto, no hay emociones buenas y malas, pastor, no hay, ¿verdad? Muchas veces demonizamos las emociones. Ujú. No, pero es que una persona que cree en Dios no puede tener depresión. Pero si Elías se metió en una cueva huyendo a Jezabel. O sea, cuando tú ves todo el texto bíblico, Después de haber matado 800 profetas, iba a se hacer escondió que en el una fuego cueva. bajara. Se escondió en una cueva. Así Ujú, que, oye, Moisés ujú. temió cuando se paró delante del Mar Rojo. Moisés Siempre. dijo, ¿qué yo hago? Se puso a orar. Y una voz le dijo, ¿pero qué tú haces orando? Dile Usa al los pueblo que marche. Dile al pueblo que marche y que, pues toma acción. En ese Correcto. momento, porque los niveles de atención, de memoria, Ujú. motivación y emociones que Dios establece en la palabra de Dios y que la ciencia expresa, es para que la gente tome acción. Ahora, vamos al tema de los hábitos. Para desarrollar una buena memoria, usar todos esos recursos atencionales, la motivación bien dirigida y el tema de emociones, ¿se requieren hábitos? Sí. Se requiere que tu vida tenga hábitos y hábitos buenos. Usted deja de entrenar por una semana y usted va a tener un reto de volver a entrenar. Sí. Usted deja de correr un día y al otro día su cerebro va a decir, no te hace falta. Usted comienza a comer mal y usted literalmente va a dejar de comer bien. Porque el cerebro requiere ¿qué? Hábitos, pastor. Mm. Y lo peligroso del cerebro es que los hábitos malos son los más rápidos que perpetúan. Exactamente. Porque no te conlleva ¿qué? Sacrificio. Y uno hace los hábitos y los hábitos hacen a uno luego. Total. Ahora, vamos a un concepto bíblico y aún científico. De hecho, hasta de liderazgo. La palabra que la gente menosprecia, pero para mí es la más importante. Ujú. Sacrificio. Difícil. Sacrificio. La palabra sacrificio es la más importante para un empresario, para cualquier persona. Sí, señor. Y todavía la sociedad de hoy no lo entiende. Para tú Bueno, lograr tener recuperación o me resultados, encanta lo requiere que dice que sacrificio. la sociedad no lo entiende, pero más allá, le saca el cuerpo. No, O sea, se entiende que es una experiencia de muerte, cuando total, que totalmente puede ser una experiencia de vida si la llamamos bien, correcto. totalmente. De hecho, y no tan solamente podemos utilizar el ejemplo más magistral que es el de Jesús, que después Ujú, de un sacrificio tuvimos todo. ujú, Vamos a aplicar la vida práctica. ujú. Para tú lograr tener un cuerpo saludable físicamente, intelectualmente, tú requieres sacrificio. Un sacrificio, por ejemplo, dejar de consumir X y cosas, dejar de estar con amistades que todos los días lo que te hablan de lo que habla la prensa amarilla, dejar las amistades, dejar cosas que te impiden en la vida crecer. Ujú. La vida requiere sacrificios. ¿Usted cree que levantarse a las 5 de la mañana todos los días para ir a entrenar no es un sacrificio? Pues claro que sí. Claro, Claro, llega un momento que ese sacrificio se convierte en ¿qué? en gozo, En un en hábito hábito. para tu vida bueno. Pero la sociedad requiere entender sacrificio. Si tú no entiendes lo que es sacrificarte para algo, los grandes empresarios lo hacen todos los días. Se sacrifican por algo y después tienen la recompensa. Así que ciertamente los hábitos Ujú, buenos requieren sacrificio. ujú. Fíjese que yo siempre he dicho que el que me salvó a mí, el objeto de mi salvación, Señor Jesús, fue el varón de dolores. Fue un varón de dolores. O sea, sí, respetamos, obviamente, y gloria a Dios por su resurrección, pero fue un varón de dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Y tenemos que tener la capacidad de manejar el dolor, de Claro, ponerlo en perspectiva, de total. trabajar con él, de poder saber que podemos trascender. Y estos conocimientos que estamos teniendo en el día de hoy aquí en el Hilo Podcast te van a equipar a tu poder manejar no solamente tu vida diaria, sino también vis a vis ese Dios todopoderoso a quien le servimos puede hacer lo necesario para que tú y yo podamos vivir esa vida en abundancia. De acuerdo. Isaac,
Nosotros en Puerto Rico decimos se te fue el hilo. A Sí. veces cuando decimos, ¿verdad? Ajá. Se nos olvidó algo, Cierto. no se vaya el Frase hilo. popular. Es una frase popular, ¿verdad? Y lo decimos aquí, pero también decimos eso cuando de alguna forma nos hemos ido del camino Claro. correcto, hemos Nos fallado, desviamos. hemos metido la pata, como decimos Sí, sí, sí. aquí coloquialmente, ¿verdad que sí? ¿Se te ha ido el hilo alguna vez en tu vida? Totalmente. De hecho, casi a diario. Es la Wow. capacidad de lograr recuperarte. El ser humano, cuando busca un ejemplo de un hombre exitoso, siempre lo que hace es idealizar algo o a alguien. La sociedad lo peor que está haciendo hoy en día es idealizar algo o a alguien, en práctica o en perfil. Y eso está causando grandes problemas, porque entran las comparaciones, entran las brechas de crecimiento. Yo no puedo lograrlo, yo vengo de esta familia, yo vengo de este barrio, vengo de este pueblo. Entonces, la sociedad lo que hace es no ver las cosas en justa perspectiva, y el ser humano lo que hace es que no tiene la capacidad de ver quién soy y en quién me puedo convertir. Por lo tanto, perder el hilo no es el problema. Es saber que lo perdiste, es la gran sabiduría. Cuando una persona pierde el hilo y la conciencia no está despierta a que, espérate, no entreno por 2 días, espérate, tengo que, hey, siéntate en la bicicleta, ponte los tenis, porque no es perder el hilo, pastor, porque el ser humano somos, ¿qué? Seres humanos. Es la capacidad de lograr recuperar el hilo, saber y tener la conciencia despierta, como decía Pablo, tengan la conciencia despierta y decir, espérate, déjame pararme por un momento, déjame atender, espera, tengo que atender mi salud, tengo que lograr tomar buenas relaciones, tengo que lograr tener buenos socios de negocio, Hay que empezar a atender. atender para lograr que ese Ujú. hilo que se le fue, recuperarlo más rápido, Sí. porque el problema es que mientras más te tardes en recuperar el hilo, más tiempo vas a perder. Y si a ti se te ha ido el hilo de alguna forma, te has tenido una circunstancia, yo quiero que sepas que el Dios Todopoderoso se encargó de tejer el hilo escarlata de la redención. Desde el principio, cuando aquel hombre y aquella mujer fallaron en el jardín del Edén y se cubrieron con hojas porque tenían vergüenza de lo que habían hecho, Dios mató un animalito y se derramó la primera sangre y con aquellas pieles logró que aquel joven, aquella mujer salieran y pudieran tener una vida. Así lo vemos a través del tiempo, a través de todo lo que estamos pasando, cómo vemos en los profetas, cómo lo vemos cuando saca a Daniel del foso de los leones, cómo lo vemos en la persona de Ezequiel, cómo lo vemos sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que pagó un precio caro para que tú y yo podamos agarrarnos a ese hilo escarlata. Se derramó la sangre y se derramó la sangre porque te ama, porque nos ama, porque somos valiosos para Él, porque Dios atiende nuestra vida, porque nos da memoria y nos dice hacer esto en memoria de mí. El hilo escarlata, este podcast, hermano querido, es para que tú vuelvas a tomar ese hilo, a que tú sepas que hay un hilo y que ese hilo se llevó hasta Apocalipsis cuando la palabra de Dios dice ellos vencerán por la sangre del Cordero. Para nosotros es un privilegio poder traer este mensaje, porque en nuestra vida se nos ha ido el hilo, como dice nuestro querido amigo que está con nosotros en este lugar, se le ha ido el hilo. Si se te fue el hilo, hay maneras de retomarlo, hay maneras de hacerlo, hay maneras de lograr que eso pueda llevarse a cabo. Isaac, ¿tienes alguna otra? No, agradecido. Te deseo éxito en este emprendimiento. Como te dije al principio, es de valientes comenzar algo nuevo y más como esto, el mundo digital. Así que saluda a la audiencia y que se lo puedan disfrutar de alguna manera. Así que Claro que sí. agradecido. Pues tenemos un regalo, ¿verdad? De parte del Hilo Podcast. Es el primero que se hace. Y esto, hermano querido, no es otra cosa que la cruz del Calvario con un hilo Bello. tejido alrededor de él. Un regalo que tengo por apreciando esta gran contribución que has hecho para nosotros, que cuando lo veas que hay un hilo que ha sido tejido para ti, para tu familia, para cada persona que nos está viendo. El Hilo Podcast. Nosotros pretendemos llegarte a ti el mensaje de que hay un Dios todopoderoso que tiene un hilo tejido con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que tiene el poder de sacarte, de volver a rescatarte a donde tienes que estar. Es bien maravilloso el poder estar con ustedes en este día. Quisiera que le dieran un Gracias. mensaje a esa audiencia de Claro. este primer episodio del Hilo Podcast. Bueno, primero, un pensamiento tal vez sabio que dijo Salomón es que escuchemos las palabras de los sabios. Yo creo que escuchar las palabras de los sabios es ser sabio.
Así que rodéate de sabios y te harás sabio todos los días. Hermano querido, estamos bien contentos en esta hora. Esperamos que haya sido de mucha bendición para usted. Ciertamente ha sido para mí una gran bendición. Esperamos volver a tenerte Claro. en este momento, ¿verdad? Y en este lugar, en este podcast, en cualquier circunstancia. Él es una persona bien ocupada. Hermano querido, por aquí está. Eso significa que para usted vamos a traer los mejores recursos en el Hilo Podcast para bendecir su vida. Así que oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido de hablar de ti, Dios, y de reconocer que tú eres el que tejió el hilo escarlata de la redención, oh Padre, que está ahí disponible para todo aquel que cree. Padre, mira a cada persona que ha visto esto, que ha escuchado. Declaramos y creemos que cada palabra, cada idea, cada experiencia, Señor, es traída para darte a ti la gloria, para bendecir a cada persona. Venimos en contra de todo problema, contra la atención, contra la memoria. Creemos que tu mano poderosa se ciñe y como decía el profeta Joel, que en este tiempo tu Espíritu Santo cubrirá toda carne. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Bendecidos, un abrazo y hasta la próxima.